Bien, vamos a iniciar entonces ahora. Muchas gracias a todos quienes se han unido con nosotros. En nombre del equipo de MIO, deseamos organizar este webinario no para hablar no solamente, sino también por el hecho de que trabajamos diariamente con recursos humanos y finanzas y por lo tanto, bienvenido a esta actividad de MIO. Tenemos un par de notas rápidas. Por favor, preséntense en el chat. Puede escribir su nombre, la oficina de donde viene y también su cargo. Luego, si usted requiere interpretación francés o español, la tiene disponible aquí hoy. Si oprime el botón de interpretación con el icono de globo, podrá elegir el canal de su preferencia. Y si no se ve, yo tal vez podría darle a los tres punticos para buscar más opciones y lo encontrará de esa forma. Si tiene alguna pregunta durante la presentación, por favor, puede escribirla en la sección de preguntas y respuestas o puede ponerlas en el chat. También tenemos una sección de preguntas y respuestas al puro final. Después de nuestras dos presentaciones, haremos que nuestros presentadores la respondan. Este webinario está siendo grabado, así que vamos grabándolo en inglés, aunque vamos a intentar también grabarlo en español y francés y vamos luego a compartirlo. Una anotación de la agenda y luego tendremos primero la introducción, la presentación, luego una sesión de preguntas y preguntas y luego unos comentarios de cierras. Los presentadores son José Orozco de ADRA Reino Unido. Él es un oficial programa, perdón, oficial de programas allá. También tenemos a Lina Walder-Nur, que es líder del equipo de la unidad MIL y directora delegada para la cooperación internacional en ADRA, Alemania. Sin ningún otro comentario, voy a darle el micrófono entonces a José para iniciar. Gracias, Cari. Buenos días a todo el mundo, buenas tardes a todo el mundo, dependiendo de dónde se hallen. Muy buenas noches también a algunos. Un segundo y comenzaré a compartir mi pantalla. Bien, entonces, como dijo Kerry, esto va a ser un webinario de presupuestos y webinario de personal y para MIL TLL, para reunir todos, porque MIL es algo que tenemos que hacer en conjunto. Primero que deseamos hacer es ver los objetivos de la sesión. Entonces, tenemos un propósito para esta parte de la sesión. Habrán dos sesiones nuevamente. En esta parte deseamos entender el propósito de MIL dentro de nuestro trabajo. Deseamos ver dónde es que utilizamos MIL y por qué es importante. Lo segundo que deseamos aprender es cómo desarrollar un presupuesto para mí o darle algunas pautas respecto a dónde algunas cosas se pueden identificar que son específicamente para mí y cómo esto va a afectar a su presupuesto y finalmente identificar cuál artículos incluir en un proyecto mío y en un presupuesto del programa. Hay muchas cosas que en mi experiencia tenemos tendencia a colocar en algunas áreas, aunque deben estar en otras áreas. A veces es bueno tener una idea respecto a dónde van las cosas. Así que sí, antes de iniciar, deseo darles este primer gráfico. Yo sé que es un poco pequeño. Bien, perfecto. Entonces,
Es un poco pequeño, pero en general lo que tenemos aquí es lo que llamamos el ciclo del proyecto. Como pueden ver en el ciclo del proyecto, tenemos 5 áreas que tienen diferente color y su experiencia puede ser diferente a esto, pero en general se ve más o menos así. Tenemos evaluación de necesidades, tenemos diseño y desarrollo del portafolio, tenemos diseño del proyecto, luego la implementación y monitoreo y finalmente la evaluación y aprendizaje, rendición de cuentas en el ciclo. Aquí es donde trabajamos, donde estamos en todas partes y en cada parte del proyecto estamos involucrados. Yo no voy a pasar por cada uno de estos pasos. En estas evaluaciones de necesidades necesita tener un análisis de capacidad y contexto. En el diseño de portafolio tiene que tener un plan de MIO estandarizado. Se necesita poder identificar el personal de MIO en las necesidades de proyectos para la implementación hay que pensar respecto al taller de startup. Siempre tenemos Mio que tenemos en el taller y evaluación y aprendizaje. Tenemos que aprender las lecciones aprendidas y cómo esto se alimenta en los proyectos y también en nuestra organización. Todas estas cosas cuestan dinero, las cosas en estas listas cuestan dinero, así que necesitamos asegurarnos de que tengamos el dinero para hacer estas cosas. Ahora, algunos proyectos y algunos programas tal vez no necesiten hacer todas estas cosas, pero se necesitan algunos, necesitan asegurarse de que tenga el dinero para hacerlo, porque mío es todo un ciclo de proyecto. Ahora, ¿qué es un presupuesto mío de costo? Describe todas las actividades necesarias para poder implementar un sistema de envío a través de un periodo de tiempo. Entonces, como estaba diciendo, hay muchas cosas en envío que deseamos hacer y vamos a llegar a todo esto más adelante, pero todos sabemos que esto requiere recursos y son finitos y así que tenemos que ser muy estratégicos de lo que es necesario. Para poder tener un buen sistema envío dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestras oficinas. Algunas actividades serán centradas en el proyecto, pero otros están pasando por un ciclo del proyecto. Así que muchas veces lo que ocurre es que solamente tomamos en cuenta las actividades que son centradas en el proyecto, así que el donante, los requisitos del donante, por ejemplo, hay que ver todo, el donante desea esto y el donante desea aquel otra cosa, pero tenemos que pensar un poquito más allá de eso. Necesitamos hacer evaluaciones, algunas lecciones aprendidas de algunos de proyectos anteriores. Después de cerrado el proyecto, deseamos volver a esta área y ver cómo está funcionando las cosas a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Tenemos dinero para eso. Así que es importante para nosotros poder tener esa mentalidad de que tenemos que ir más allá del proyecto. ¿Qué recursos tenemos disponibles para poder lograr esto? Y yo pienso que nuevamente Liliana va a mencionar esto, pero esto es, a veces simplemente se contrata una persona para el proyecto específicamente, una persona de mío a tiempo completo. ¿Cómo va esto a impactar lo que estamos intentando hacer como oficina? Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo hablamos de este proyecto? ¿Cómo podemos dividirlos en estos ítems? Bueno, mientras más detalle, mejor. Simplemente a repasar uno por uno como persona de Mill. Nos gustan nuestros objetivos y nuestras actividades bien vinculadas a las detalles y esto no es diferente. Necesitamos asegurarnos de que sepamos exactamente lo que necesitamos y necesitamos incorporar esas necesidades, este costo al presupuesto del proyecto, donde lo colocamos. A veces lo colocamos, a veces lo colocamos en diferentes líneas, tratamos de cambiar los diferentes costos, pero generalmente es mejor tener los costos de envío muy claros para saber qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Como hablamos anteriormente, tenemos que seguir los requisitos de los donantes. Algunos donantes le van a dar un monto específico para mí, otros donantes van a tener personas externas de mí. Y eso tal vez se tiene que quitar del presupuesto. Así que es muy importante leer
todos los detalles, aún la letra pequeña de los requisitos. Algunos tendrán requisitos mínimos o máximos, cuánto se puede dar un máximo o un mínimo un proyecto. Es muy importante, por lo tanto, tenerlo en cuenta y se necesita tener tanto los costos de una sola vez y también esas actividades que requieren para poder asistir a un proyecto. Así que, por ejemplo, hay una línea base, eso es one-off, solamente se hace una línea base por proyecto. Es muy bueno para no tener que hacerlo dos veces. Pero hay cosas, por ejemplo, como un post proyecto que se necesita requerir cada vez que se hace una distribución. Entonces necesitamos poder clarificar cuántas repeticiones de una actividad, si es una única vez o si son varias veces, lo hacemos con varios ítems, así que en las capacitaciones hacemos recapacitaciones, em, costos adicionales. Así que es muy importante simplemente poder diferenciar estos costos, especialmente cuando se está planificando de manera adelantada para el proyecto. Es algo que debemos hacer con más frecuencia y debemos continuar con este esfuerzo. A veces planificamos hacer monitorear en algunas áreas, pero entonces problemas y el costo de transporte puede ser diferente porque hay algunos obstáculos. Así que tenemos que tener una contingencia. Algunos proyectos lo tienen como bloque. Entonces, no sé si ustedes lo van a hacer como mío, depende de usted, pero siempre es importante tener una contingencia en caso de que algo ocurra por fuera de lo que ha sido de su control. Esto es una pregunta para todo el mundo, así que desea simplemente obtener su opinión al respecto. Si usted coloca en el chat qué piensa, si hay una respuesta, cuál de lo siguiente no debe colocarse como ítem en el presupuesto mío. Recursos humanos, tiquetes de las Olimpiadas, gastos capitales o costos de contingencia. Las márgenes son muy importantes, pero deseamos escuchar de todos ustedes. A ver, ¿cuál no debe incluirse como un artículo particular en el presupuesto? Veamos si nos pueden dar algunas respuestas en el chat. ¿Alguien? ¿Qué piensan ustedes? ¿B? Bien. Realmente yo deseaba ir a las Olimpiadas, pero este año no se va a poder. Lástima. Pero bien, claramente nosotros tenemos los tiquetes no es algo que vamos a poner dentro del presupuesto, pero aparte de las bromas, realmente hay cosas que se debe dejar dentro de, perdón, por fuera del presupuesto de mío, como por ejemplo algunas cosas que yo he visto, costos de impresión. Si desea tener costos de impresión, sí. Algunas veces sí son un gasto de mío, pero no para todo el proyecto debe ser un costo de envío. Entonces, por ejemplo, impresión para un cuestionario específico y entonces ahí se pone de una manera detallada. Algunas personas que van a esto de mío van a tener que utilizar esto específicamente para el cuestionario y no podrán utilizarlo para otras cosas. Entremos más en detalle. Tenemos ahora particularización en el presupuesto de mío, recursos humanos. ¿Qué entra esto? El personal, consultores externos, construcción de capacidad, traducción, gastos de línea base, encuestas de final de el proyecto. Muchas personas intentan poner el personal dentro de costo de personal y algunos donantes tienen que hacerlo, no hay nada que se puede hacer al respecto, pero se puede separarlo, entonces le va a dar una comprensión muy clara de cuáles son los costos y cuánto se está gastando en mío. Aún si son porcentajes, esto es bastante para gastar en el tiempo en el proyecto. Hay que ser claros en esto. Otra cosa que es muy importante, por ejemplo, la construcción de capacidad. Nosotros tenemos las capacitaciones de MIO. Si usted está enviando su personal a estas capacitaciones, tal vez un porcentaje de este costo se puede incluir en los proyectos. Así que sí, todo lo que tenga que ver con las traducciones, sabemos que las traducciones no son baratas, pero tenemos que llevar las cuentas de estos. Muchos de los países donde tenemos lugares que son muy remotos
donde el acceso realmente se tienen múltiples idiomas en un espacio de 10 kilómetros, así que es también cuidado cómo hacerlo, es que sea un idioma que se entienda lo que se está haciendo y por qué se está haciendo ingreso de datos. Sí, esto es uno que es un poco difícil para los procesamientos de datos, almacenamiento de datos. Estamos hablando porque no tenemos la capacidad de cosas nosotros mismos y tenemos que tener la capacidad de poder contar con esos procesos. Encuestos también son buenos, necesitamos saber qué va a pasar. Y gastos capitales. Bueno, tenemos pagar a oficinas, equipos para oficinas, materiales, viaje y estadía, eh, equipos de computación, gastos del campo, software de computación es muy importante para mí, o el software, yo utilizo SPSS. ¿Qué programas estamos utilizando? Si usted solamente Excel, se puede ahorrar dinero, pero depende de la cantidad de datos que se está procesando, que se está requiriendo. Y algo que es muy importante es también los documentos mío cuando hay que diseminarlos. Necesitamos procesarlos. Muchas personas lo hacen digitalmente, pero algunas personas los imprimen y hay costos porque lo digital también tiene costo porque por qué ponerlo en la página. Así que hay que tener en cuenta todos estos gastos. Como dije anteriormente, los costos de contingencia, devaluación de dinero, robo de equipos o la necesidad de colección adicional de datos, análisis, hablando respecto de los equipos, a veces todos los proyectos deberían tener seguro, pero usted sabe cómo son las seguras, se van a tomar mucho tiempo, tal vez se demoren, así que dónde se va a tener los eh, recursos para tener los equipos perdón, el seguro. Así que es muy importante asegurarse de que se esté cubriendo y se esté protegiendo por las circunstancias. Veamos cómo se ve. ¿Usted ven esto aquí? Como ven, tenemos tres actividades. Mencioné anteriormente la duración, se tiene costos, ¿cierto? Así que pasamos a esta actividad que es capacitar a los granjeros. Se demora 2 semanas y se tiene muy claramente aquí simplemente la capacitar a los granjeros 15 días por día, por persona, termina siendo 7.500 pesos. Lo bueno de la gente financiera y de Miel, a ambos nos gusta la matemática, así que podemos entendernos fácilmente, podemos hablar con cifras. Obviamente, la persona de Mill no deseará esto, pero la gente de financieras necesita a veces ser más restringido, ¿cierto? Entonces, como pueden ver aquí, tenemos las herramientas. Nuevamente, esto es muy detallado. Tres tipos. eh, la entrega de las herramientas es tantos kilómetros, cuánto cuesta por kilómetro. Algunos tienen esto muy estandarizado en sus oficinas, el costo por kilómetro. Tenemos un proveedor es muy confiado y que ha establecido costos y nosotros todo esto lo podemos incluir y simplemente para agregarle algo más, por ejemplo, ¿qué sería una buena contingencia? Entonces veamos, hagamos, digamos, entrega de herramientas y que desean ponerlo en el chat. ¿Qué sería una buena contingencia? ¿Qué ocurriría con el camión? ¿Qué pasaría con la entrega de herramientas? ¿Por qué sería importante tener esta contingencia? Es otro presupuesto, sí, tal vez. Así que tenemos lo que podía potencialmente ocurrir con el camión. Pueden escribir. Las carreteras a veces sufren deslizamientos o están impedidas. Ocurre con más frecuencia de lo que de lo que uno piensa, perdón.
Las herramientas no caben en el camión que se ha contratado, es demasiado pequeño, el camión se vara. El mantenimiento del camión, obviamente, yo soy un oficial de programa, las cosas que yo siempre veo que se están sobregastando en el presupuesto es mantenimiento y usted piensa que esto no es un costo, no es grande y usted siempre se pregunta que está subpresupuestado de que usted haya gastado muy poquito en el mantenimiento. Esto es algo muy real. Esto es costo basado en la actividad. Mientras más específico, mejor. Tener la comprensión de los costos y potencialmente qué riesgos se tiene al hacer esto. Así que esa es la parte divertida para nosotros, las personas de MIO, que las personas de finanzas tal vez no estén en acuerdo y es cuánto ha sido programado específicamente. El estándar de la industria es entre 3 y 10%, y mientras más grande sea el proyecto perdón, el presupuesto del proyecto, más pequeño debe ser el porcentaje. A veces puede ser solamente 3%, pero yo pienso que es necesario tener por lo menos 3 a 5 para poder tener un buen sistema robusto de miel dentro de sus proyectos. Y yo pienso que a veces lo que se pierde es la cantidad de trabajos y recursos que se requieren para realizar MIO. Pero de 3 a 5% podrá cubrir la mayoría de los gastos, incluyendo su oficial de MIO, su persona local, de la que vamos a hablar más adelante. Si usted no está en un 3%, si está recibiendo 10%, tiene mucha suerte. Otra regla general es que el presupuesto debe ser suficiente para asegurar la precisión y la credibilidad de los resultados, pero no debe sacar los recursos del proyecto para hacerle daño al proyecto. Se tiene suficiente para actividades, pero no sobrepasarse. Si usted no necesita contratar 100 eh, personas que van a tratar solo los datos y puede hacerlo 50 y que están bien calificados. Si no necesita en vivo o SPSS, puede hacerlo en Excel. Por favor, hágalo. El año pasado se tuvo muy buena capacitación en Tailandia respecto a Excel, así que mantengan el ojo sobre esas capacitación porque ayudan mucho y nos ayudan a ahorrar dinero. Y habiendo dicho eso, hay que ser muy claro sobre lo que se necesita y siempre se necesitarán los recursos. O si no, el proyecto será afectado porque no se logró hacer lo que se deseaba hacer desde el inicio. Finalmente, esto es algo que estamos trabajando en ADRA Reino Unido, es nuestro sistema MIL sobre cómo deseamos hacerlo en el Reino Unido y realmente se conecta con la manera que lo hacemos con la red ADRA. Deseamos enfocarnos en el sistema, en las personas, en la evaluación, evidencia, aprendizajes y rendición de cuentas. Tenemos un porqué en el propósito y tenemos un cómo, lo que necesita realizarse. Pero Liliana va a hablar de esto, así que yo voy a enfocarme solamente en esto para terminar. La gente, las personas. Nuestro presupuesto para mí debe estar centrada en las personas, debido a que sí se tiene todos estos gastos capitales y se tiene todos estos costos, pero al final del día se le está dando a su gente de mío suficientes recursos para que puedan hacer su trabajo de una manera apropiada. Tienen ellos la capacidad, tienen ellos el tiempo para realizar su trabajo. Necesitamos asegurarnos de que MIL esté incluido. Así que la gente de finanzas, la gente debería estar involucrada en los recursos del proyecto. Si usted tiene una persona enfocada, tiene una persona que ha sido calificada, que ha sido bien formada en su equipo MIL, que le ayuda a desarrollar estos presupuestos para MIL. Tiene usted TOR para esa persona local
y qué tan comprometidos están ellos en todo su sistema. Y ustedes van a hablar un poco más de esto, pero deseo asegurarme de que pensemos acerca de todo lo que acabo de mencionar, los detalles, poder tener lo apropiado. Esto es para las personas que trabajan en MIL, que están en sitio todos los días, monitoreando, haciendo las evaluaciones, asegurándonos de que nosotros podamos rendir cuentas. Esto es para ellos. Así que a veces la gente de finanzas y la gente de MIL es la que está sola ahí realmente. Así que más comunicación, más detalle en sus presupuestos, necesidades definidas con claridad y enfoque en las personas. Eso es lo que se necesita hacer para proyectos mío. Muchas gracias. Voy a tener ahora, ¿vamos a hacer preguntas ahora o después? Eso lo haremos al final, pero si tiene preguntas para José respecto al presupuesto, pueden escribirlas en el chat y las podemos seguir a partir de ahí. Bien, muchas gracias, Sara, para usted, Liliana. Gracias. Yo voy a compartir mi pantalla. Espero que puedan verla. Pueden verla. Yo creo que funcione. Puedes colocarla en forma de presentación. Yo voy a mover todas estas cosas. Bueno, entonces voy a hablar respecto a la eh, construcción de capacidad para mí. Los objetivos de esa sesión es cómo afectar la capacidad humana para mí, identificar las necesidades y las oportunidades disponibles y definir los roles y las responsabilidades de MIOS y definir también la experticia externa. Este es un pantallazo del manual que nosotros tenemos, de los que estamos acreditados. En el nuevo manual usted puede hallar varias cosas que puede ayudarnos a acceso para el sistema MIO. Con frecuencia las personas, especialmente las personas fuera del nivel técnico de lo que estamos, temen cuando hablamos de MIO. Parece que es muy difícil, parece que tenemos que contratar a los mejores que tienen que tener tantos cargos y tantos experiencia, pero técnicamente MIL es solamente otra manera de hacer cosas que se tiene unas definiciones muy claras. Algunos son roles y responsabilidades y se pueden hallar en el manual. Si es coordinador, si es oficial, si es asistente o proyecto de gerente de proyecto o director de proyecto. De esto vamos a hablar hoy. También deseo resaltar algunos requisitos mínimos. Es importante incluir los objetivos MIU en la descripción de cargo de todos los diferentes cargos de proyecto, como hay que preguntar si cada proyecto necesitaba una persona específica de MIO y no hay una buena respuesta para esto. Como coordinador de MIO lo puedo responder, pero si todos necesitan un oficial financiero, al final nuestros datos y nuestra implementación es solamente tan bueno cuando usted puede evidenciar de que se necesitan. Hay personas que pueden implementar durante las finanzas y otros, pero al mismo tiempo es técnicamente mucho mejor poder pagar a la persona cuyo trabajo principal es que los datos que estamos reportando, informando y que la información que estamos compartiendo ha sido validado, así que hay que es responsable y si no es posible dentro del presupuesto, entonces asegura de que tenga esa capacidad internamente de que el gerente del proyecto que está implementándolo esté ahí para poder recopilar o verificar la información de mío para poder implementarlo bien. Si no podemos requerir gentes específicas de MIO, es importante tener capacitación disponible y que puedan proporcionar esta capacitación para que las personas puedan realizar sus tareas, sus deberes. ¿Cómo planificar estos recursos? Bueno, estas son preguntas básicas que primero tenemos que analizar para el análisis de brechas. Tenemos algunos experticia de MIOL internos y cómo esto se va a acoplar con las necesidades del proyecto, del programa. Hay una persona que está con nosotros muchos tiempos, pero de hecho no está involucrado con ninguno de los proyectos o los programas porque su trabajo es más que todo darle consejo a las personas que están directamente en el proyecto. Así que es bueno para ellos volver nuevamente a los proyectos y los programas y comenzar a crear un sistema mío. También frecuencia también contratamos a unas personas porque estudiaron estadísticas o alguna ciencia social y esperemos que ellos
puedan realizar una planeación del proyecto. Entonces habrá una brecha y tendríamos que identificarla, qué tenemos interno y qué está disponible. Y si no lo está, como es caso, entonces saber si hay un apoyo de la organización que pueda darnos. Muchos oficiales pueden extender su apoyo a la oficina en las que están implementándolo. Así que, por ejemplo, digamos que se está buscando un oficial de miel en un proyecto y internamente parece que no hay alguien responsable porque todo el mundo está ocupado implementando. Entonces buscamos a la oficina de apoyo y nosotros le damos un presupuesto o pueden ustedes mandarnos a alguien para poder apoyarnos aquí. Y aquí es donde nosotros podemos cumplir las necesidades individuales que pueden apoyar y aconsejar. Entonces, estos pasos están del marco de competencia, cómo implementar, como mencionar, hay que hacer primero una evaluación para las competencias en el personal mío. Por ejemplo, en Alemania nosotros tenemos a las personas que tienen destreza, así que dos están basados más que todo en estadística y otras hacia cosas más cualitativas. Entonces, esto es un hecho del marco y también tenemos que ver las brechas entre las que existen las competencias y las competencias requeridas. Por ejemplo, los idiomas. Sabemos que en este proyecto vamos a operar en una área remota donde solamente hablan los idiomas locales. Cuando hacemos análisis de brechas, no hay nadie que hable ese idioma. Entonces, tenemos que ayudar a algunas personas que tienen que estar dentro del proyecto. La otra manera es también la construcción de capacidad. Se puede desarrollar programas de formación. A veces es fácil, se puede hacer una construcción de capacidad y a veces tenemos que buscarlo de manera externa. También tenemos que incluir una gestión de desempeño. um, Como mío, con frecuencia estamos siguiendo nuestros propios caminos y nuestras destrezas, pero cuando tenemos indicaciones de la gente de maneja el desempeño y los gerentes de línea y estos mejoran, podemos mejorar nuestra propia gestión de desempeño de manera continua porque hay que revisarlo y hay que evaluarlo constantemente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Así que también tenemos que definir los roles y las responsabilidades. Para mí, tenemos que tener las cosas bien definidas. ¿Quién va a manejar los datos y el reportaje? ¿Vamos a tener una responsabilidad de gerencia para todos los sistemas mío o va a ser una general? ¿Y qué responsabilidades tienen los voluntarios? Con frecuencias durante la emergencia nosotros confiamos mucho en los voluntarios, en la recopilación de datos, en la evaluación. Y esto es una área donde nosotros tenemos que tener definiciones muy claras de respecto a cuáles son los roles y las responsabilidades. Entonces, todas las destrezas centrales para el personal de MIO deberíamos poder cumplir esto. Así que debemos poder monitorear y coleccionar datos, necesitamos entender lo que hacemos particularmente durante estos marcos de monitoreo. También podemos entrevistas, también averiguar la implementación que se está haciendo con las personas que se contrataron. Si se descubre en algún momento de que no se pueden seguir los datos y hemos identificado las brechas, podemos ver la recolección de los datos idealmente hay de dos maneras, de las cualitativas y las cuantitativas, poder confiar en las encuestas y poder analizar los datos y también tener unas discusiones subsecuentes. Se puede obtener bastantes herramientas para desarrollar encuestas y se puede recopilar los datos, así que experiencia en poder manejar estos datos duros y poder analizar y gestionarlo. Así que si está buscando a alguien que eh, necesita describir en su descripción para cargos la eficiencia también en la comprensión de estos datos es importante. Casi cada uno necesita poder utilizar OSS para inicio y más alto y poder limpiar y gestionar juegos de datos para poder validarlos. Deben poder entender las bases estadísticas y deben también poder comunicarlos. Muy importante poder analizar los datos, pero también vamos a llevar los datos más adelante porque recopilamos mucha información, pero no toda la información es necesaria. Por eso es importante informar o reportar, así que podamos reportar y utilizarlo.
la utilización, obviamente, y poder visualizarlo para poder tener las herramientas y destreza en comunicación para ser efectivos verbal y de manera escrita. Cada persona debe poder entregar en estos para reconocimiento de estos y también tener una rendición de cuenta ante los donantes, pero también es importante la comunicación del programa en nuestros sistemas ayuden a implementar los sistemas para capturar las lecciones aprendidas. Este nuevo juego de competencias o de destreza avanzadas puede ser su nivel más alto. Eso es lo que nos van a hacer los oficiales de apoyo. Les gusta ver durante la visita cuando se está implementando y con frecuencia falta la persona que queda más allá del el tiempo del proyecto. Deben poder hacer todas las cosas anteriores y también crear marcos o estándares de metodologías, evaluaciones que son metodológicamente sanas y son a contexto apropiado. Se puede tener diferentes métodos para tomar muestras. No se puede esperar poder hacer esto al nivel más alto del especialista. Al mismo tiempo, estas personas ya deberían técnicamente poder dar al personal junior de mío una mentoría y una capacitación, tener programas de capacitación que puedan dársele al personal de mío con metodologías y herramientas y tener las destrezas para poder integrar a mío con planificación en los programas y en el diseño. Así que más allá de simplemente ser desglosar el presupuesto en niveles pequeños, siempre pensar, y para este proyecto hemos comenzado para mandar al oficial de mío para el siguiente proyecto de menos del 30% del proyecto. Así que una persona que puede ver estadísticamente, programáticamente más allá del proyecto podría ser muy bueno e incorporarlo. También deberían tener un enfoque sistemático y soluciones, así que la capacidad para poder identificar e implementar las soluciones en lugares remotos más y mal. Estos son desafíos para echarles a asegurarse de que se tenga la inteligencia y toda la organización del mundo y cómo utilizamos el mensaje se está volviendo clave y necesitamos poder identificar estos temas y encontrarles soluciones para poder integrar tecnología y los procesos de mío como interconexión móvil, compromiso de las partes interesadas y su comunicación, así que los especialistas y los gerentes deberían poder conectar el análisis y el mapeo actual y también implementar y comprometerse con su gente a diferentes niveles, poder comunicarse a diferentes niveles, idealmente también poder tener un enfoque sobre los tomadores de decisiones. Así que los datos se recopilará a estos niveles del piso y luego los gerentes y luego se tendrá que tener en presentación a las partes interesadas claves. Lo último es la marco de cómo destrezas serían para los directores y los líderes superiores que van a desarrollar una y comunicar una estrategia clara en su visión, que puedan decir en 5 años me gustaría que nuestro pagas tenga un nuevo programa que va a explicar que van a poder establecer y supervisar el desarrollo de políticas, desarrollar políticas y pautas en caso de que no se tengan esto con las personas que están involucradas e implementarlas al mismo tiempo. Será también responsable de la gestión de movilización y de recursos. Aquí en el propuesto a investigar la asignación de recursos se necesita experticia para poder asignar en estas actividades mías, poder decir de que este 3% de mío no se va a cambiar debido a esto y esto, eso, y necesitamos entonces responder esto. Y también son los que principalmente van a manejar los presupuestos, así que tendrán una destreza sobre manejo de finanzas y supervisión de presupuestos, el compromiso de las partes interesadas y construir destreza con la sociedad, con los gobiernos y a otras partes interesadas y personas que pueden ser portavoces a este nivel. Esperemos de que tengan muy fuerte una comprensión profunda de los estándares éticos y las prácticas de MIOS, los requisitos para poder aplicar las políticas de la organización, los requisitos de los donantes.
alta sensitividad. Estos son los marcos de destrezas, de capacidades, cuando primero debemos identificar a qué nivel su organización requisiera, si necesitamos personas más junior o si estamos muchas o dos especialistas y un gerente para poder cerrar la brecha. ¿Dónde están las brechas? Tenemos personas que están fuertes en el idioma, donde tienen competencias suaves disponibles y que trabajan con ellos, donde se puede producir informes de alta calidad. ¿Y dónde están precisamente? Se necesita tener análisis. ¿Qué podemos nosotros cerrar en estas gapas, en estas brechas? Para la mayoría, obviamente, se necesita competencias en finanzas, pero es un equilibrio bastante claro. ¿Qué puede hacer para construir capacidad? Se puede crear una plataforma para construir capacidad, asegurarse de que todo el personal tenga la oportunidad. Nosotros podemos evaluar nuestra capacidad, tener una encuesta para la evaluación, para entender dónde estamos y identificar las brechas. Luego definimos nuestros objetivos que deseamos tener. Tenemos una mejora de competencia para mejorar nuestras competencias suaves o deseamos conocimientos, asegurándonos de que todo el mundo esté consciente de las nuevas metodologías, las herramientas y mejores prácticas, o si vamos a mejorar la integración de los sistemas mío al proyecto para los procesos de gestión. Una vez que sepamos, será más fácil avanzar. Así que cuando pensamos de programas de capacitación, estas capacitación de competencias técnicas, la recopilación de datos, analizarlos, se necesita tener capacitación para esta destreza técnica. Necesitamos ayuda para entender unas personas que puedan ayudarnos con las capacitaciones. Con frecuencia se nos olvide. Para mí es vital tener también estas destrezas suaves y cómo podemos mejorarlos en esta destreza o competencia de comunicación, cómo podemos resolver problemas para analizarlo constantemente, para que podamos comunicar nuestros hallazgos y sugerencias a las personas que realmente le pueden hallar lo sensato a esto, tener capacitación para métodos críticos. Y me gustaría también recordarles, no se olvide llenar la encuesta de lo que esto significa para la capacitación, nos ayuda y para nuestra planificación. Y luego volveremos a esto al final. También se pueden hacer capacitación sobre el trabajo mismo, también mentoría. Un programa de capacitación es una manera muy útil de asegurarse de que la capacidad de mío se esté distribuyendo. También podemos una rotación de cargos. Yo vengo del lado de implementación, yo fui coordinadora de implementación durante mucho tiempo y yo pienso que esta comprensión de ambos lados de análisis de mío puede ayudar. Es muy importante durante la implementación, así que si tiene oportunidad de que su personal pueda rotar entre los diferentes cargos. También podemos una construcción de capacidad en su organización o también podemos animar la participación de seminarios externos, conferencias, webinarios en temas de mío. Simplemente manden un correo electrónico y díganos, deseamos esto, por favor, pongan presupuesto para esto. Los seminarios externos a veces son caros, pero la mayoría se podrían ver una buena construcción de capacitación en el presupuesto. Es algo, un costo, así que los animamos a que haga, obviamente también cursos electrónicos y en línea, plataformas en línea y webinarios. También hay compartición de conocimiento y aprendizaje de los pares. En Alemania nuevamente hay secciones Roundlegs de Brown Bag, experiencia que se puede hacer en mano y hacer intercambios. Tal vez no sea fácil en su oficina, pero es algo que es bueno. Si se requiere solamente un poquito de planificación, el tema es sobre el cual tenemos desear tener intercambios y luego simplemente se comunican. También podemos hablar de kit de herramientas y guías, desarrollar nuevos kits de herramientas, nuevas pautas, documentos de mejores prácticas se puede tener en su organización, pero ya hay una biblioteca de esto disponible. ¿Qué más se puede hacer? Se puede también programar y se puede tener una línea de tiempo, asegurarnos para poder tener un tiempo
limpio y un presupuesto bien asignado, una coordinación. Siempre es bueno saber quién es la persona responsable para la construcción de capacidad. También se necesita monitorear y ajustar en la siguiente. Hay un ejemplo muy claro de las actividades de construcción de capacidad, así que nosotros hacemos nuestra, pues, digamos, la evaluación de inventario y destreza debe ser anual. Se demoraron las 2 semanas y será con los líderes de recursos humanos y de MIOL. Es importante compartir la responsabilidad para que sea claro con todos. Hay una capacitación de competencias técnicas, se puede hacer trimestralmente, que dure 3 días. Se puede también una capacitación de capacitaciones suaves, perdón, de competencias suaves, 2 veces al año. Podemos buscarlos y contratarlos si necesitamos en el programa de mentoría del programa superior, de los personal superior. Se puede también planear con la seminarios externos, cursos de aprendizaje electrónico, sesiones de almuerzos, evaluación y retroalimentación y evaluación regular a las comunidades semianualmente. A veces necesitamos ayuda externa, no podemos hacerlo todos y con mucha frecuencia nosotros tenemos que buscar ayuda de manera externa para poder hacer un compromiso y una evaluación, y tenemos que tener esa evaluación de manera externa, así que se haya que es una manera efectiva, pero puede haber otras maneras que podemos considerar en conjunto. Primero se necesita identificar muy claramente cuáles son la destreza que estamos buscando. eh, Luego hay que hacer una evaluación externa, pero si es un análisis específico estadístico, necesitamos identificar las personas. Tenemos que definir cuáles son los requisitos del proyecto y luego las restricciones de tiempo. Basado en la experiencia, se necesita mucho más tiempo para tener un grupo de apoyo. De otra forma, con frecuencia terminamos la primera fase, que es de implementación, y luego pensamos que no necesitamos nada, pero de hecho esa es la línea de base que está surgiendo y sí necesitamos tenerlo algo. Con frecuencia tenemos maneras de hacerlo de otros cargos y luego sube la línea base y hay que contratarlo y hay que cambiarlo nuevamente, así que hay que activarlo. Así que nuevamente aquí es muy importante definir este trabajo antes de comenzar en el proyecto, coordinar el objetivo, lo que se desea lograr. Esta es la parte más importante. Los términos de referencia con frecuencia son complicados, pero que no tengamos internamente lo que deseamos. No nos han dicho exactamente cómo poder avanzar y tener datos y datos que no utilizamos, que no necesitamos. Es muy útil sentarnos y ver exactamente qué necesitamos, qué deseamos lograr. Luego hacemos los términos de referencia. Una vez que tengamos este trabajo hecho, entonces será mucho más fácil sacar los términos de referencia. Necesitamos saber la descripción del cargo, las calificaciones y la experiencia, cómo vamos a publicar para conseguir las personas y luego hacer una lista más breve. Las entrevistas. Es muy importante. Con frecuente vemos que los términos de referencias se reciben 10,000, pero no se realizan muchas entrevistas. Me gustaría resaltar muy fuertemente de que realizar entrevistas con los consultores puede ayudar mucho en la toma de decisiones, porque una vez que se conocen a los consultores, podemos tener una mejor comprensión de su nivel técnico, si las personas pueden no olvidar la manera de verlo. Hacemos una evaluación técnica. Recomendamos muy fuertemente verificar su consultoría. Luego está la parte de negociación de contratos. Algunos que son más pequeños son más flexibles y permiten negociar los términos. Lo que es importante en el contrato es asegurarse de que las entregables sean claros, de que los derechos de propiedad intelectual son claros, de que las líneas de tiempo se están establecidas, de que haya unas cláusulas de confidencialidad. También ayuda en crear el contrato. No subestimar esta parte, que es importante. Una vez que firmamos el contrato, es muy importante. Se puede buscar
trato, pero esto es muy clave, es casi tan claro como el alcance del trabajo, porque aquí ya tenemos una convención claro de qué consultoría de hecho se requiere y qué tipo de herramientas vamos a utilizar. A veces las cosas cambian desde el lugar inicial y entonces esto es un punto de incepción, así que no subestime y verificarlo con la plataforma de implementación o la parte del programa, de director del programa, el que sea que esté implementándolo. Y luego se necesita clarificar quién es responsable, si es un oficial o si es el gerente de proyecto. Tenemos que tener un plan de comunicación. Ayudaría mucho ver cómo comunicarnos en conjunto, con qué frecuencia, qué ocurre si se demora. La calidad de la consultoría en nuestra experiencia llega a nosotros o solamente se ve por las personas cercanas o solamente a personas de implementación, pero raramente veo que las cosas funcionen bien en conjunto, verlos al mismo tiempo, el informe que llega y se recomendaría crear un buen equipo que tengan buena revisión juntos y que puedan mejorar juntos. Así que se puede proporcionar una retroalimentación constructiva y a veces no damos ninguno o información que realmente no se puede ser, que no es realmente constructivo, que la calidad no es buena, pero no especificamos cómo no es apropiado. Así que tenemos que volver nuevamente al alcance del trabajo. Estamos de acuerdo de que se va a tener los grupos de enfoque, pero hay que ser muy específico cuando se proporciona retroalimentación para que se pueda ver claramente o se pueda negociar cuáles son los siguientes pasos y luego tener los entregables finales si tienen informe final y se tiene que mejorarlo nuevamente, tiene que ser definir quién lo va a aprobar, no puede ser simplemente la representante de mí, o tiene que ser otro que apruebe el programa. Entrega de datos, es muy importante confirmar que todos los datos de herramientas y materias se entreguen de una manera organizada y accesible. Estoy resaltando porque a veces tenemos un proyecto que está asociado con otros, así que tal vez podemos utilizar parte de los datos para estas herramientas y también idealmente haremos la transferencia de conocimientos. A veces la consultoría pueda crear una sesión después del informe o internamente se puede crear una sesión que pueda compartir los hallazgos o las herramientas que se han incluido. También es bueno evaluar el desempeño internamente, así que se puede saber la consultoría y crear una lista. Esto es la consultoría que utilizamos aquí y allá. Esta fue la que utilizamos. Estos son los puntos débiles que tiene. Por favor, aconseje con el contratista. Trate de documentar cada lección aprendida para mejorar su compromiso. ¿Qué puede mejorarse? Así que una manera es en la manera procedimiento de la consultoría, hicimos los términos de referencia, pero el resto de los entregables del informe se encargamos de que estos hallamos que realmente no tienen acceso al equipo fuera del campo y esas lecciones aprendidas mapelos y darle la retroalimentación. Es bueno dar una retroalimentación formal, les ayuda con frecuencia a los consultadores no pueden seguir por retroalimentación y no entienden porque ahí puede haber espacio para mejorar. Siempre recomendamos de hacer un plan actual después de terminar. Es bueno ah, para ver qué tipo de recomendaciones pueden surgir. A veces una consultoría externa puede darle una vista muy clara de las brechas, qué tipo de reportaje falta o qué tipo de datos no se tienen en las instalaciones. Y también se puede considerar si hay algo que el equipo interno puede construir basado en esto, a capacitación adicional o adquirir nuevas herramientas. Esto sería un ejemplo. Yo pienso que necesita identificar una necesidad por un consultor para identificar y desarrollar la específica TOR en el presupuesto. Así que, por ejemplo, estos son 2 semanas. Es muy generosa esta línea de tiempo. Yo sé
pero cuando necesitamos hacerlo necesitamos varios retroalimentación porque no debe ser una sola persona. Hay una persona que es responsable para analizar de retroalimentación de varios y luego alguien a nivel de campo puede ayudar. Necesitamos también unas descripciones muy específicas del donante. Siempre debe publicarlo tanto como pueda. Mientras más lo publiquemos, más amplio será el espectro y mayor la comprensión. Cambia muy rápidamente. Cuando nosotros publicamos en el país, podemos ir más lejos. Reclutarlos tomará un tiempo. Es muy importante para especificar qué exactamente necesitamos, dónde está la ejecución del trabajo. A veces, en nuestra experiencia, necesitamos tener el trabajo en 20 días, pero lo publicamos de esta manera y esperemos de que haya una entrega. Pero para ser muy justos, los consultores de que si tiene un proyecto grande, necesita durar meses. Cualquier cosa por debajo de un mes, yo hallo que es muy difícil porque luego con la colección de datos se necesita crear, presentar un plan de acción para su idea. Por lo tanto, el escenario ideal sería poder tener una sumisión y una entrega de los entregables finales y luego una evaluación. Se puede ser con su oficina de apoyo para ver cómo sale, si fue fuerte o si fue débil y cómo se implementó. Y he terminado así para terminar. Yo pienso que era muy vivo, pero yo no pude ver esas preguntas. Creo que mi presentación ha terminado y tengo muchas preguntas también. Vamos a comenzar con aquellas. Ahora le entrego el micrófono a Kerry para facilitar. Gracias, Lidiane, y muchas gracias a José. Si tenemos algunas preguntas, se nos hizo en el chat y otros durante el registro. Voy a entregar el primero a José. ¿Cuál es el porcentaje racional para la contingencia cuando estamos haciendo presupuestos? Bueno, no hay una respuesta precisa para esto, pero en general la mayoría de los proyectos tendrían como un 10% de presupuesto general para contingencia. Así que si usted va por esta lógica, se puede decir que el porcentaje que usted tenga para mío, esperemos que sea grande, se toma 10% de eso. Si estamos utilizando la lógica que utilizamos para todo el proyecto, así es, utilizamos 10% para el presupuesto. Eso sería mi sugerencia. Se basaría más que todo en la forma en que se trabaja. Yo pienso que es muy importante hacer una buena evaluación de riesgos para identificar los riesgos y los desafíos y se pueda tener una buena idea de lo que eso puede involucrar. Pero yo también puedo ver que es mucho trabajo. Si se va solamente 10%, se ha cubierto la mayoría de ello. Gracias, José. Y luego de Dino, tenemos una plantilla de evaluación para constructor estándar. Nosotros que tenemos uno en el manual de Adra Mill. Willy, yo no sé si desea agregar algo para eso. Para Adra Alemana tenemos una plantilla de evaluación para los consultores porque cuando hacemos la entrevista tenemos que seguirlo. Podemos compartirlo, me imagino, pero algunas oficinas de país me imagino que también los tendrán. Necesita ajustarse para los términos de referencia específicos, pero hay una pauta general que está disponible. No sé si alguien aquí también los tenga en sus oficinas. Si alguien aquí tiene algunos recursos que desee compartir con nosotros, por favor sepan que pueden mandármelo, yo puedo ponerlo en la red. Hubo una pregunta muy interesante que se hizo durante el registro. ¿Cómo puede finanzas y recursos humanos puede ayudar a colaborar mejor con los equipos míos?
para mejorar los resultados. Y José ya respondió un poquito. ¿Puedes expresarte un poco más? Sí, yo pienso que la mejor manera de colaborar los unos con los otros es de establecer un sistema mío para todo el país. Entonces, la mayoría de ustedes ya están familiarizados con el meal plan y el plan meal es para el proyecto. Imagínense el sistema meal, en cambio de siendo para el proyecto, que sea para su oficina de proyecto. Entonces, en el sistema meal usted ya tendría establecido los costos meals de cada los proyectos, la mayoría de meal, y se tendría también TORs y requisitos específicos que se tienen para las personas de Mio que se desean contratar, así que el sistema de Mio le va a ayudar. Desafortunadamente tenemos mucha rotación de personal, pero si usted tiene un sistema Mio y todo ya está en un solo lugar, se puede ir y buscar. Mire, aquí es donde tenemos el presupuesto. Esta es la capacitación que está disponible para el personal de Mio. Estos son los recursos que tenemos a mano. Así que desarrollar un sistema mío a nivel de país le pueda tener una mejor colaboración. Y habían dicho esto en el desarrollo del sistema mío en finanzas y la gente de recursos humanos desde el inicio deben estar con frecuencia se hace es que bueno, Liliana es la persona de mío en Alemania, usted va y desarrolla el nuevo sistema y vuelve con lo que tengas. Y como, aunque Lina es maravillosa, ella tiene conocimiento específico en finanzas, una persona de recursos humanos los haría, así que tener las diferentes áreas trabajando en conjunto para desarrollar un sistema le dará una mejor atmósfera de trabajo también muy importante. No es una sola cosa. Cuando usted desarrolla el sistema mío, necesita volver una y otra vez a ese trabajo. Generalmente la buena práctica se hace, se vuelve al sistema mío que se está trabajando, esto no está trabajando, esto es lo que necesitamos hacer, así que necesitamos constantemente cambiar eso. Definitivamente sería mi sugerencia, tener un sistema mío en lugar. Yo pienso que las pautas mío que tenemos, que se han desarrollado logra más o menos cómo se ve de ver un sistema bien. Los invitaría, por lo tanto, a verlos y animaría a las oficinas que desarrollen ese sistema, porque esa es una manera que podemos tener una comunicación costo efectiva. Muchas gracias. María, ¿tienes algo para agregar con eso? Tenemos otra pregunta en el chat en este momento. ¿Hay alguna lista de verificación para compromiso de consultor externo? ¿Hay una posibilidad para un modo híbrido cuando contratamos a los consultores externos? Presupuestos para consultoría de calidad, especialmente cuando las agencias de las Naciones Unidas pagan tasas altas y las organizaciones no gubernamentales tienen una línea base y el presupuesto es mínimo. Tenemos términos de referencia en el manual, si eso ayuda. Yo no estoy seguro qué quieres decir con modos híbridos de compromiso con los consultores, pero al final trata más que todo de los presupuestos. Hay precio para la evaluación, para la consultoría son bastante altas, especialmente dependiendo en el país, su seguridad. Puede llegar a ser bastante alto y con frecuencia no somos capaces de acoplar esas consultorías para discutir el proyecto. Así que cuando planificamos el proyecto es muy importante poder planificar otra alta cantidad para la evaluación. Con frecuencia tenemos proyectos de millones que están planificando para 3 o 4 mil evaluaciones. Nadie puede hacer evaluación para este dinero. Así que asegurarnos de que desde el inicio sea una consideración muy fuerte entre Mil y la gente del programa si deseamos una evaluación, deseamos presupuestarlo. Y eso quita dinero de la actividad, que es un argumento para nosotros decir sí, pero va a ayudarle a hacer que las actividades sean mejores. Así que siempre hay esta recomendación. No hay mucho que podemos hacerlo al respecto. Los precios seguirán siendo altos. Y nuestro valor es asegurarnos de que los términos de referencia sean buenos, de que los hallazgos sean incorporados y que el presupuesto esté correcto, porque luego la gente del proyecto puede entender de que el proyecto se hallará, o si no, nos encontramos en esta discusión de nuevo
presupuestos y no consultamos a mí hoy, pensamos que iba a ser suficiente y nadie está haciendo nada con esos hallazgos. Mi recomendaría es involúcrese tan pronto pueda y si no es posible tener un presupuesto correcto, desea discutirlo con el donante o con la oficina de apoyo, pero en mi experiencia no es difícil poder entrarlo ingresarlo en el presupuesto oficial. Es más que todo de que nosotros tenemos que manejar estas cantidades tan enormes porque pensamos que es demasiado, pero yo pienso que es una buena manera de cambiar la perspectiva. Si desea especificar más respecto a qué es un modo híbrido, porque realmente no entiendo eso. Creo que quiere decir cuando se contrata una persona externa, pero aún se hacen algunas cosas internas. Yo creo que eso es lo que quiere decir, que a veces se utiliza su propio personal para hacer el procesamiento de datos, a veces de datos. Sí, José, como a veces los consultores van a cobrar por algo alto para una evaluación final, así que si nosotros podemos tener un subcosto para recolección de datos de nuestro equipo interno, es bueno, especialmente para los proyectos EU, que siempre tienes altas expectativas, o una evaluación externa final o porción del presupuesto que dan, que se pueda dar para oficina del país. Yo creo que muchos de los proyectos donde yo veo tienen el modelo híbrido, donde se utiliza su propio personal para hacer parte del trabajo. Si el donante está bien con eso, a tener el modo híbrido se hace, es bueno porque puede ahorrar mucho dinero, una técnica para ahorrar. Liliana dijo que nadie puede hacerlo por 3 o 4 mil, pero la gente puede hacerlo, simplemente no queda muy bien. Me gusta agregar algo sobre eso. Buenos días. Para poder evaluar el modo híbrido, es indispensable hablar con el donante. Algunos donantes tienen que evaluación externa y nadie local puede participar, nadie involucrado puede participar. Aún con la logística, ni siquiera a veces la logística, así que eso necesita ser externo. Eso es lo que deseo decir. Pero si el donante acepta y tenemos la capacidad, parte de la colección cuantitativa se puede. Otra manera de pensar del modo híbrido es el problema con la seguridad de COVID. Podemos contratar un consultor que hace el trabajo ampliamente. Simplemente un ejemplo. Tenemos problemas con ayudar, hicimos publicidad, nadie local, ningún consultor ha aplicado debido a la seguridad, así que lo decidimos hacer una evaluación híbrida, significando que ADRA va a recopilar datos. Con el consultor externo hacemos toda la metodología, toda la entrevista, los cuestionarios y los aplicamos. Y luego el consultor hace el análisis. Así que esa es la manera de trabajar ahora. Y creo que después del COVID hemos aprendido de que no es lo ideal, pero podemos hacerlo. Pero nuevamente, depende del donante y también de la calidad. El problema es, y siento mencionar lo que es nuestra metodología el año pasado, desafortunadamente, la mayoría de los informes de evaluación que analizamos con metaanálisis y estamos en el proceso de evaluar una plantilla de términos de referencia, incluyendo la recomendación de la metaanálisis para poder distribuir toda la red y podamos mejorar la calidad de evaluación, pero la calidad de evaluación fue evidencia, si no vamos a recibir lo que se paga. Deseo intentar una cosa más que es algo un poco atrevido, pero muchas oficinas de país
no buscan internamente hacia la iglesia a veces. Mi experiencia ha sido de que hay muy buena gente técnica, muy capaz en la evaluación, que son cristianos, especialmente adventistas, y se les busca, se dice, mire, esto es lo que yo tengo, ¿pueden hacer esto por mí? Generalmente no van a aceptar descargos, pero se hacen como favor para una organización e iglesia. No todos los países lo tienen, pero algunos países sí tienen a estas personas en su comunidad, así que yo les animaría a que tengan una buena búsqueda en sus oficinas, em, en sus países profesionales que pueden ofrecer esos servicios. Y de pronto alguien puede hacerlo por 5 o 6 mil cuando generalmente cobran 15. Así que realmente depende de las personas, pero depende de ustedes ser creativos y recursivos. Esa es la realidad a la que todos nos enfrentamos, desafortunadamente. Gracias, José y Liliana, y gracias, Néstor, por las respuestas. Tenemos una pregunta más interesante y luego no sé si algunos de ustedes tienen respuesta para esto. ¿Cómo se pueden dirigir a darle prioridad a la retención de personal, especialmente cuando se desarrolla un nuevo proyecto? Nosotros luchamos en esto en la red. No sé si algunos de ustedes tienen consejo para esto o experiencia. Todos tenemos experiencia, pero probablemente no la mejor. Yo pienso que esto es algo que debe considerarse desde el inicio. Nosotros tratamos de planificar tanto como podamos para que se escriba el cargo de tal manera de que el desarrollo de negocio sea parte de ello. Esto ayuda a las personas de que ellos deben apoyar no solamente la implementación, sino también el desarrollo de negocios. Esto es una cosa que también permite el tiempo. Así que no solamente que esperamos que nuestros nuevos oficiales que hagan todo y encima de esto también tengan que escribir las propuestas, sino tratar de asegurarlos de que tengan la capacidad para ello. No hay ninguna manera mágica de hacerla. Hay personal que se irá muy temprano y se irán, y la tasa de retención es tal vez baja, especialmente en mío, pero depende mucho de la cultura de trabajo. La mayoría de nosotros trabajo por ADRA muchos años por razones específicas. No hay mucho que yo pueda compartir que sería de ayuda a que no sea comunicarnos desde el inicio, hablar de la implementación, tratar de asegurarnos de que las personas tengan suficiente tiempo para poder tomar el tiempo, equilibrarlo. He comunicado con su oficina de apoyo que no hay capacidad in-house interna. Si no hay esa capacidad, entonces hay que buscar. Ese sería mi consejo. No tengo muy buena experiencia con esto, desafortunadamente. Espero que José tenga algo mejor que ofrecer. Veo que se me salió el micrófono, así que tal vez deba compartir la experiencia. Pienso yo pienso que es cierto, y en mi experiencia también se basa en la cultura de cada oficina. En mi presentación yo mencioné que debe haber un presupuesto no solamente para los proyectos mismos, sino también como programa. Si se tiene un sistema muy robusto donde la gente no está ahí solamente para ganancia, especialmente la gente técnica no solamente están para un proyecto, ser los partes de la organización están ahí, ya sea que se tenga el proyecto o no, los ayuda a desarrollar la organización. Eso realmente ayuda a las personas a sentirse deseados y de esa manera se quedan. Es difícil porque se necesita tener no solamente esa financiación no restringida para poder mantenerse a las personas o invertir en ellas, pero mi impresión es que siempre es bueno tener en su oficina las personas para desarrollo de propuestas, etcétera. Eso le dará el input para poder hacerlo correctamente. Nuevamente, no es fácil, no es manera correcta de hacerlo, pero si se invierte en eso, se tendrá mejor resultado. Muchas gracias, José, y gracias, Liliana, y gracias al TLL de Miu por haber sido nuestros anfitriones, por grabarnos. Llegamos al final del webinario. Muchas gracias por participar
hemos grabado la presentación y vamos a mandar la grabación conjunto con las presentaciones y voy a recopilar esas con Liliana al terminar y vamos a mandarlos con las respuestas a las preguntas que han hecho. Rápidamente antes de irse, yo tengo un par de cosas que voy a colocar en el chat en este momento, así que hay un vínculo al manual de Meal. Si no la busco, no la he encontrado, búsquelo. Hay muchos recursos ahí. Así que por favor utilícenlo. Si no recibieron la carta de Meal que anunció el webinario, pueden suscribirse. Hay un vínculo ahí que puede descubrir físicamente a la carta Meal. También se puede suscribir a la carta de TLL que también se le puede enviar por Sharmila. Y tenemos una encuesta, si usted es un oficial de Meal, tenemos una encuesta de capacitación y si usted la puede tomar antes del 30 de agosto, estamos buscando su contribución respecto a qué temas necesitan para la capacitación el año entrante. Y luego, si no se ha unido a nuestra práctica de Meal en HubHub, por favor, regístrense. Muchas gracias nuevamente a nuestros presentadores, a DLL, y gracias por unirse a nosotros. Espero que tengan una buena tarde. Gracias.